Hola, continuamos aquí en Tangente. Ya saben, nos tienen que dar a suscribir a todas nuestras redes sociales, Tangente GT, búsquenos en todas las plataformas y continuamos, como estaba diciendo, con las entrevistas a candidatos. Hoy tenemos el gusto de encontrarnos con Manuel Villacorta, candidato de VOZ. Así es. VOZ es... Voluntad, oportunidad y solidaridad. Y solidaridad. Solidaridad. Es que escuché el otro día voluntad, oportunidad y trabajo. Sí. Digo, no, eso sería bot, no Sí, sería VOZ. sí. Se hizo la corrección, ¿verdad? La muchacha lo corrigió inmediatamente. ¿Cansado? Un poco, Daniel, porque sí nos ha tocado cubrir pues reuniones con el partido a nivel político. Ayer tuvimos una conferencia de prensa interesante, pero también afortunadamente muchas entrevistas con los medios, y eso pues nos ha permitido tener un nivel de contacto con la gente muy grande. Mira, modestia aparte, por ejemplo, hemos mantenido tendencia en Twitter ya mucho tiempo. Ahorita estaba viendo, estamos en tendencia otra vez. Es señal de que estos contactos, ¿verdad?, con estos medios como el tuyo, tan dinámicos, sí nos están siendo muy efectivos. Es que es un cansancio que vale la pena, como dicen los militares, más sudor en el entreno, menos sangre en el combate. Me gusta preguntar por la familia. ¿Cómo se está tomando la familia esta idea de ser candidato otra vez, verdad? Supongo que ya vienen de años. Sí, mira. Lo digo porque muchas veces el político se lanza y todo político, sí, y usted no va a ser una excepción, tiene una cosa pues de cierto ego, ¿verdad? Sí. Yo creo que no se puede ser político exitoso si no se tiene ese componente medio vanidoso, claro, y demás. Y la familia, cuando uno se mete en estas cosas, es la que más sufre, ¿no? Sí, fíjate. Y la verdad es que hay cierta historia de sufrimiento, ¿no? Sí. Fíjate que en mi caso, pues yo dejé Guatemala hace ya muchos años, en 1999, por violencia con mi familia. Y pues después de un periplo por Israel, España, un año, donde saqué mi tesis doctoral y trabajé un poquito, luego me voy a Estados Unidos, pues empezamos el proceso de ajuste migratorio. Yo llegué hasta mi green card y mis hijas sí lograron su residencia, están muy bien en Estados Unidos. Al principio no entendían por qué yo quería regresar a Guatemala. Decían, papá, ya pagamos factura, aquí lo tenés ya todo, un país seguro, tranquilo, vivamos acá. Pero me vine, ¿no? Al final entendieron. Y hoy, Daniel, me están apoyando muchísimo, increíble, mis 3 hijas, ¿no? Y tengo 2 nietos y uno que viene en camino. Y mi víctima que es Ileana, mi esposa, ¿no? Porque realmente está a la par mía, disfruta cada éxito, siente cada ataque, cada calumnia, cada ofensa que se nos hace, ¿no?, cada desafío. De tal manera que yo te digo, la familia paga factura, pero creo que la familia entiende cuando la persona lo está haciendo más allá que por patología de poder, porque tú lo que quieres es realmente un cambio. Ya a mi edad, que estoy más afuera que adentro del planeta, y que he llevado una vida, creo, transparente, pues ya mi lineamiento es cumplir con lo que falta. La familia lo está tomando bien, Daniel, gracias por preguntar. Y a propósito, sé que tienes 2 o 3 niños, tú, ¿no? 2. Nacidos en Guatemala. Sí, guatemaltecos. Okay. Y tu esposa es guatemalteca. Así es. ¿Cómo es que le dices gachupines? ¿Cómo es? ¿A quién? ¿A tus hijos, sí? ¿A mis hijos? Sí. Gachupinos es españoles, ¿no? Sí, españolitos. Sí, pero esa mezcla, alguna vez creo que hiciste una mezcla de gachupín con chapín o algo así. Sí, algo así. Sí. Muy bien. Esos son, sí, que es parte, digamos, a mí me dicen mucho eso, y vete a tu país y tal. Pero la vida está aquí, yo tengo que cuidar a estos 2 guatemaltecos, ¿verdad? Les tengo que dar de comer y todo eso. Me preocupa el país porque tengo a estos 2. Claro. Me llamó la atención calcular su edad. Tenía 22 años cuando estaba lo peor del conflicto. Así es. Asumo que estaba en la USAC. En la Universidad de San Carlos, así porque su padre fue economista, ¿no? de la USAC. ¿Cómo vivió esa época? Bueno, mira, primero la vivo cuando tenía algo así como 14, 15 años, ¿verdad? Que fue en los años 70 y algo, cuando mi padre pues se reunía con sus amigos, ¿no?, en la casa. Esas reuniones de tomarse un trago, jugar ajedrez, leer libros, discutir sobre la realidad nacional, que llegaba Manuel Colón Argueta, Fuentes Mohr, en fin. ¿Su padre estaba ahí en ese círculo? Sí, con ese grupo, ¿no? Luego empieza la represión con todo. Empiezan a eliminar a muchos de los amigos de mi padre que yo vi a la par de él, ¿no? Recuerdo que mi padre realmente tenía un traje negro que ya no se quitaba, se mantenía en su cuarto colgado, y era muy constante cada 2 o 3 días ir a algún funeral de algún amigo, no fue algo terrible. Entonces lo viví
desde la perspectiva todavía, diríamos, de joven o de puberto, pero luego sí ingreso a la Universidad de San Carlos, siguió el conflicto, y pues vivimos en carne propia todo tipo de represión. Estuve primero en la Facultad de Derecho, donde termino la carrera, pero no me gradúo porque me doy cuenta que no voy a ser buen abogado, no me gusta, y para no perder ese espacio, pues hago mi equivalencia y termino siendo licenciado en Ciencia Política. Pero vimos la represión en carne propia, entrar a las Fuerzas Armadas a reprimir, gente tirada herida en la universidad, la lucha, por ejemplo, que hizo el Frente Robin García, el Grupo Propio Frente, por ejemplo, con Oliverio Castañeda, lo vivimos en carne propia y de una u otra forma participamos activamente porque estábamos en contra de una dictadura que en ese momento pues era totalmente autoritaria e intolerante con cualquier cambio, ¿no? O sea, lo viví en carne propia. Y siempre, digamos, esa transición de ser estudiante en los años más difíciles, luego sale de la carrera y ¿cuál es su papel, digamos? Estando en la carrera, Guatemala convulsa. Pues mira, estando en la carrera, evidentemente, como dije hace poco, ¿no? Las ciencias sociales en Guatemala y en muchos países del mundo no te dan para vivir. Me gustaba mucho la comunicación y el periodismo. Recuerdo que publiqué un primer artículo en un periódico que se llamaba La Razón, un periódico vespertino de Diario El Gráfico, que manejaba Maco Barahona. Y un día le dije a Maco, tengo un artículo por ahí, no sé si se podrá publicar, y se lo llevé, sin expectativas de que se fuera a publicar, y mi sorpresa fue que a los 3 días, algo así como La niñez sin futuro y sin expectativas, algo así era el artículo, y se publicó mi primer artículo. Entonces me nace la pasión por el tema de la comunicación, ¿no? Hago contacto con Jorge Carpio, en ese momento, director del periódico, y hago contacto porque le envío una propuesta por escrito que dejé ahí en la administración del diario de hacer un suplemento universitario. Y le decía que yo lo manejaba todo, contenido, diagramación, y que yo iba a buscar mis patrocinadores para poder tener mi propio sueldo, que no pensara que quería un sueldo del periódico. Y curiosamente, como a la semana llega un telegrama a mi casa, mi madre lo abre, porque decía Manuel Villacorta, venía de él. Entonces dijo, es para Manuel, mi esposo, es mi padre, ¿no? Mira, te enviaron esto. Mi padre lo ve y dice, no, yo no he tenido contacto con Carpio. Entonces yo le dije, fui yo, le envié un documento. Y entonces Carpio me decía que me presentara al periódico, ahí en la 14 Avenida, ¿no? Para tratar el tema. Y llegué con él, mira, un hombre impresionante, me recibe en su despacho, platicamos. Me dice, bueno, quédate con nosotros, vente para acá. Y a la par estaba Rodrigo Carpio, su hijo, en la otra oficina Jorge Carpio, hijo, y les dice, miren, Manuel viene a hacerse parte del equipo, denle todo el apoyo, va a manejar el suplemento universitario. Entonces recuerdo que bajo y encuentro a amigos, como por ejemplo Luis Eduardo Montenegro Singer, que me vio venir y me dijo, bueno, ¿y a qué venís a esto? Vení, te voy a enseñar cómo se diagrama, ¿no? A diagramar con aquellos crayones azules y rojo, sacar las fotografías, en aquellas famosas Canon, llevar al laboratorio para que se reprodujera. Conocí todo el proceso que realmente un periódico antes era una obra de arte, Daniel. Desde que tú lo diagramabas, cómo pasaba levantado de texto y se pegaba con cera. Cada página era una obra de arte. La diagramación con reglas. O sea, sí, y las fotografías. Ahora te lo hace la computadora, solo tienes que encajar. Y estabas a la 1 de la mañana frente a la rotativa oliendo esa tinta y el papel, y ahí viene el primer suplemento. Ahí trabajé un buen tiempo. Es un romántico usted. Romántico, o sea, se le ve con ciertas memorias románticas. Sí, fue una época linda, de eso viví un tiempo. Y digamos, ese tiempo, ¿cuánto dura? ¿Cuánto pasa? Mira, también tiempos convulsos, o sea. Tiempos convulsos, sí. Los 80s fueron complicados. Había mucha violencia, recuerda que en ese tiempo, al poco tiempo, matan a Jorge Carpio también con la UCN, ¿no? Luego de eso, empiezo a tener ya contacto ahí. Teniendo ese suplemento, también me encargan el suplemento agropecuario. Y vendiendo anuncios, Daniel, pues hice contacto con compañías agrícolas, ¿no? Había una grande que se llamaba la Imperial Chemical Industry, la ICI, aquí en Guatemala, en el edificio Rodríguez, enfrente de Oakland. Y les empecé a vender anuncios de sus productos. Y el gerente de mercadeo un día me llama, me dice, Manuel, quiero hablar con usted. Sí, y pues puse anuncios, ¿no? Me dijo, mire, ¿qué posibilidad de que se venga a trabajar con nosotros? Necesitamos un gerente de promoción y publicidad para Centroamérica. Y usted veo que podría ser. ¿Qué le parece? Sueldo, andaríamos por tanto. Daniel, yo me fui a espaldas, era 6 veces lo que ganaba en gráfico. Por supuesto que le dije que sí. Ahí empiezo con ICI unos años, ahí es donde aprovecho el estudio de la comunicación en Londres, cuando me envían periódicamente a estudiar comunicación en la Plan Protection en Londres. Sigo con ello. Luego ya me empiezo a vincular con el tema de la cooperación internacional, ¿verdad? Ahí trabajo con PNUD varios proyectos también. Llego a ser asesor del doctor Jorge Mario García Laguardia, que era el procurador de derechos humanos, constitucionalista consagrado.
Y bueno, y en eso estuvimos todo el tiempo hasta que lamentablemente pues tuvimos que dejar Guatemala en el 99. Sí. Pero antes de eso está la embajada de... No. Es después de eso que está la embajada de Israel. Tuve que salir del país. No, es que es cuando gana Portillo que se va, sí. ¿no? Sí. Después ¿Y por qué en el 99? Ya estaban mejor las cosas en el 99. No tanto, Daniel. El tema es que en el 99 pasó. Yo estaba trabajando, es una larga historia, pero bueno, fue básicamente porque a mí PNUD y Minugua me piden que trabaje con un grupo de muchachos de URNG que no se querían movilizar. Entonces me envían a Altavera Paz, me encuentro con ellos en casas de seguridad, platicamos, les explico por qué el proceso de paz merecía ya el tránsito de la lucha armada hacia la lucha política, que toda América Latina por esa vía iba, y lo logré. Entonces a partir de ahí se generó una especie de simpatía de esos organismos conmigo, me fueron teniendo. Probablemente por los resquemores del momento todavía sufrimos esa mala experiencia con mi familia y la saco a California, donde está mi hermana, y regreso de inmediato yo para pedir una explicación al gobierno. Estaba el gobierno de Arazú. El canciller Stein me habló y le dije... ¿Eran denuncias anónimas? ¿O cómo? No, fue una agresión armada que entraron a mi casa hombres armados. No identificados. No identificados. Todo eso está documentado. Entonces el doctor Stein me llama por teléfono, él era el canciller, y me dice, Manuel, quiero hablar contigo. Me dijo, mira, supe lo que te pasó. Sé de dónde viene, me dijo. Eso me lo hicieron a mí hace 30 años y me sacaron del país. No les des gusto. Una cuestión, es importante. ¿Cómo ves esto? Yo ya tengo el asilo en Suecia, le dije. Ya el embajador de Suecia me ofrece el asilo, nos vamos a ir para allá. No, Manuel, si te vas a Suecia no regresas nunca a Guatemala. Te vas a quedar allá con la familia, no les des el gusto. Entonces, perdón, Stein dice, sé de dónde viene, ¿de dónde venía? ¿Se puede decir? Por el momento evitémoslo, por seguridad, por mi situación política actual. Pero han pasado, todavía hay medidito, han pasado 25 años. Hay sectores que tienen temor que yo llegue a ser presidente pensando que va a haber una venganza. No creo en eso. Bueno, o sea, son sectores que todavía son relevantes 25 años después. Dentro de su, digamos, radicalidad torpe y fanática todavía, pero bueno. Entonces él me dice, mira, Manuel, acá hablar con el presidente Arazú. Yo te tengo algo. Te puedo decir de cónsul a Nueva York o te puedo decir embajadora de Israel. El consulado de Nueva York no te lo recomiendo porque hay una corrupción terrible. Y así como estás tú en tu estado de ánimo, no, por favor, doctor, le dije, ni 2 veces lo dudo, yo me voy a Israel. Entonces estuve en Israel 1 año y meses, empieza a crecer la candidatura de Portillo con el FRG y en efecto ganan. El día que él gana, que ya se esperaba que ganara, mandé mi fax, obviamente, con un fax, para que se supiera que yo me desmarcaba totalmente del gobierno. Recibí llamadas y presiones, que no me fuera, que mi puesto era diplomático, que yo representaba al Estado y no al gobierno de Portillo. Pero no me arrepiento. Entonces ahí renuncio y bueno, Daniel, me veo repentinamente con mis hijas y digo yo, mi familia, y ahora ¿de qué voy a vivir? Pues voy a España, aprovechando que había adelantado mis estudios doctorales, y mis profesores me recibieron con mucho cariño. Entonces ahí estuve, me dieron algunos trabajitos, con lo cual pude sobrevivir. ¿Dónde estuvo? En Madrid. En Madrid. Eventualmente viajábamos a Salamanca, pero es con la Universidad Pontificia Salamanca. Ah, el doctorado es con la Pontificia. Sí, entonces ya ellos tienen una oficina en Madrid, una experiencia maravillosa. Ahí en el, ¿Dónde vivía en Madrid? En Conde de Peñalver. Sí, ahí cerca de la calle Serrano. Sí. Bueno, bien. Sí. Bien. ¿Sabes por qué fue? Mi familia es de Vallecas. De Vallecas. Mi familia madrileña es de Vallecas, sí. Pero ¿sabes por qué fue? Porque cuando llegamos a España, pues uno no conoce nada. Alguien nos sugirió, creo que el embajador de España en Israel, que es un gran amigo, me sugirió una muchacha encargada de bienes raíces y ya supuso, embajador, hay que darle algo. Y bueno, me clavó con el conde de Peñalver, carísimo. Pero al final, claro. Sí. Es que Serrano es, sí, es bonita zona, es zona fresa. ¿no? Fresa. Pero bueno, mira, lo importante es que yo pagué todo, ¿no? Tengo unos dólares guardados de mi sueldo, le pago los 12 meses y me hacen un descuentito. Y cuando vi, claro, ya comparando con... Pero no me arrepiento, fue una experiencia linda. Viví en España muchísimas cosas maravillosas, te digo. Salamanca es maravilloso también. Todo Yo soy de media hora de Salamanca, en Zamora, al norte. Imagínate. Es casi, Salamanca es un barrio de Zamora. En Después de la M30, ¿cuánto tiempo haces para allá? 2 horas y cuarto. Sí, pues. 2 horas y cuarto, sí. ¿verdad? Tienes Madrid. un país muy lindo. Sí, la verdad es que mucha calidad de vida, sobre todo. España es Pero volvamos un momento, porque a mí toda esta serie de preguntas quería llegar a Israel. Digo, ¿cómo este señor acaba de embajador en Israel? Por eso. ¿Qué recuerda de esa época en Israel y cómo esa experiencia de Israel definiría esa relación un poco extraña que Guatemala tiene con Israel? Pues mira,
¿Sabes qué pasa, Daniel? Que la vida yo creo que presenta ciertos misterios y son misterios que eventualmente uno no se explica hasta que ocurren, ¿no? Yo te voy a decir, yo tengo pues ascendencia judía en mi familia, ¿no? Pues bueno, desde alguna fórmula pues yo lo fui sintiendo, particularmente una identidad con mi abuela paterna. Por lo tanto, Israel ya era para mí como digamos, un foco atractivo, ¿verdad? El conflicto israelí-palestino, por ejemplo, me interesó muchísimo. Es que era la mera época, era una época fascinante. Fascinante para estudiar. En los 90, digamos, claro. Finales de los 90, era la época. Claro, y mira, y llego y realmente encuentro que, bueno, siempre se dijo Israel es el portaaviones del imperialismo yanqui en Medio Oriente. No. Es un país, no sé si tú lo conoces, es un país como cualquier otro, con gente que lucha, que sufre, una diversidad étnica tremenda, con una diversidad ideológica tremenda. La Universidad Hebrea de Jerusalén, por ejemplo, muchísima gente de izquierda fuerte también. Sí. Es un país que no es como la gente lo imagina, ¿no? Muy diverso. Por ejemplo, tuve la posibilidad de conocer a Amos Oz, el novelista, en una reunión, algo impresionante. Para decirte que tuve oportunidad de platicar un par de veces con Shimon Peres en la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, frente al mar. Y me dijo algo interesante que algún día lo anotaré en mis memorias, ¿no? Me dijo, mira, todos dicen que nosotros somos el portaaviones de los gringos en Medio Oriente, pero no es cierto. Y le digo, pero ¿cómo está el conflicto israelí-palestino, señor Pérez? Algún día se va a resolver esto. Y me dijo, mira, el problema para que no se resuelva son los Estados Unidos, imagínate. Siendo una autoridad. Porque los palestinos y nosotros los judíos somos primos hermanos, venimos de la misma matriz de Abraham y todo, ¿no? Además, todos los judíos hablamos árabe y los árabes hablan hebreo. Es decir, vamos a pelear un tiempo, pero lo vamos a solucionar. Pero aquí hay intereses foráneos que no quieren que esto se solucione. Entonces, mira, oír eso de la calidad de una persona, premio Nobel de la Paz como Shimon Peres, y tener la posibilidad de echarle la mano y conversar con él, realmente son de las experiencias que traigo, entre otras maravillosas, de lo que fue Israel para mí, conocer los territorios palestinos, Gaza, Cisjordania, por ejemplo, las ciudades como Jericó y todas estas, ¿no? Así es que, pues… ¿Y cómo definiría eso, digamos, cómo influenciaría eso la política de un gobierno de Villacorta hacia Israel? Mira… que ha jugado este papel, como digo, extraño, yo diría de apoyo a las élites políticas del país a cambio… Sí. De cierto apoyo simbólico hacia Israel. Sí, mira, yo creo que lo que pasó fue que las causas de la izquierda beligerante, digamos militar de América Latina, se identificaron mucho con un líder que era Yasser Arafat, ¿no? Y Yasser Arafat era prácticamente el ícono de la lucha de la resistencia, la OLP, Organización de Liberación de Palestina y todo. Y estos grupos, montoneros, el FMLN, el Frente Sandinista, ONG, se identificaron mucho con ellos. Obviamente Israel ahí detectó que había una animadversión con estos movimientos que encontraban simpatía con ellos, ¿no? Los movimientos, los no alineados, tú recuerdas. Israel tomó partido y obviamente se alineó con los gobiernos de ultraderecha, incluso militares que había en Guatemala. Yo creo que con el tiempo eso ha ido cambiando y tiene que seguir cambiando. Pues bueno, te digo una cosa, en la clase política israelí, donde hay muchísima corrupción, Daniel, terrible. Mira el mismo Netanyahu, digamos. Mira, yo solo lo comparo con… Todo lo que ha hecho Netanyahu para proveerse impunidad ha sido espectacular. Yo solo lo comparo con Italia y esa inestabilidad política. Israel es igual. Pero una cosa es la clase política y otra cosa es su pueblo. Por ejemplo, la comunidad guatemalteco-judía que conocí, gente maravillosa, árabes también con los que hice una gran amistad, académicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Te digo, es un país apasionante. Llegar allá… o te quedas para siempre o no lo aguantas al mes. Eso pasa. Cuando hacen aliá, algunos argentinos, judíos, se van muy contentos. Muchos no te aguantan. A la tierra prometida. No te aguantan 3 meses y prefieren regresar a comer asadito. Pero habría, volviendo otra vez a la pregunta, ¿habría un cambio sustancial en la relación con Israel en una presidencia suya o no? No. ¿Seguirían, digamos… No, mira, más o menos mi política exterior va a estar basada en la soberanía, Daniel. A mí la primera pregunta que me hacen en estos medios modernos y de comunicaciones, voy a cortar, ¿Taiwán o China? Mire, te digo, una política exterior muy pragmática además. Primero, de soberanía. No vamos a dejar que se nos diga qué tenemos que hacer,
vamos a ser muy respetuosos, eso sí, entendemos que estamos en una zona de influencia donde Estados Unidos tiene mucho poder, dependemos de tanto migrante que vive allá, claro. Eso es nuestro mercado en la balanza comercial. Con Estados Unidos no se va a pelear. Sí, no vamos a pelear, jamás. Además, ¿cuánto tiempo vivió ahí? ¿En dónde? En Estados Unidos. 10 años. 10 años. Sí, 10 años. Fui migrante y hice de todo para vivir. Pero mira esto, Ucrania, un escenario donde Rusia y Estados Unidos pelean. Pero mañana que no te extrañe ver a Putin darle la mano a Biden en una conferencia de paz. Son pragmáticos. La política exterior mía va a tener como prioridad, Daniel, los intereses del pueblo de Guatemala. Punto. Eso va a ser así. No voy a dejar que se me imponga una conducta con un tercer país porque un segundo país me exige esto. Se acabó. Vamos a manejar una política de soberanía, de respeto hacia todos los países, bajo la máxima de que entre las personas como entre los estados, el respeto al derecho ajeno es la paz. Bajo ese principio. Con Israel, evidentemente, no lo puedo negar, hay un cariño intrínseco, te digo, por razones familiares, pero también porque hay algo que fue el país que nos recibió en los momentos más difíciles de nuestra vida como familia. De ahí comimos, ahí tomamos su agua, respiramos. España igual, ¿no? Y por eso a mí me duele tanto cuando alguien habla en contra de otro país, ¿no? O de alguien que vive aquí o nuestro viviendo allá, porque al final las fronteras son un invento, el mundo es uno. En toda esta introducción, digamos, más personal, han salido nombres como Fuentes Mohr, como Colón Argueta, sí, como Stein, como, digamos, Carpio, o sea, son, bueno, hasta Simón Pérez, ¿verdad? Sí. Son políticos de altura. Claro. Los últimos años han sido de una degradación, no sé si está de acuerdo conmigo, sí, de la élite política de Guatemala. Totalmente. A niveles casi subterráneos. ¿Qué pasó? Le preguntaba a Bernardo el otro día, y se lo pregunto a usted, ¿en qué momento se jodió Perú? ¿Verdad? ¿En qué momento se jodió Guatemala? ¿Por qué hemos entrado en esa espiral de degradación? Yo te puedo explicar. Mira, y hay alguien que me olvidó comentarte que conocí también, a Santiago Carrillo. Lo conocí, platicamos un... Ya mayorcito. Ya mayorcito, sí, a pocos tiempos murió, fumaba mucho, ¿verdad? En el Palacio de... ¿cómo se llamaba en Madrid? Es el Palacio de... No me recuerdo, pero hay un evento muy impresionante. Platicamos mucho, me dijo, tengo mucho interés en tu país, tenemos que platicar. Bueno, mira... para quien no lo sepa, es un cuadro del Partido Comunista Español del tiempo años, de la pasionaria. Que estuvo añales en el exilio y que parte de la integración democrática fue la vuelta de Carrillo. Sí, sí. Que yo creo que él pensaba que iba a ser el presidente inevitablemente de España, sí, pero en realidad los jóvenes del PSOE se colaron, sí, y Felipe González fue el que se encargó de quedarse con el poder. Porque uno nunca sabe para quién trabaja, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese líder de izquierda, que iba a ser Carrillo y casi inevitablemente, al final fue Felipe González. Pero yo creo que la élite española que supo gobernar y el rey Juan Carlos, que jugó un rol impresionante en esta transición, dijeron, vamos a hacer por acá un poquito el tema del franquismo, pero tampoco vamos a aceptar que un partido comunista gane, como pasó en Italia, ¿no? No, aquí vamos a aceptar la socialdemocracia. Y yo creo que fue un pacto, y ahí es donde aparece Felipe González. Mira, la política en Guatemala realmente nunca llegó a constituir un verdadero sistema de partidos políticos, ¿verdad? Es mi campo, lo he estudiado muchísimo. Hay sistemas políticos, tú sabes, monopartidistas como los tienen en Vietnam o en Cuba, hay sistemas bipartidistas prácticamente como en Estados Unidos, pluripartidistas regulados como Costa Rica, que son 5 partidos, y pluripartidistas extremos, donde cuentas 20, 30 partidos como Haití o Guatemala, ¿no? Eso no es un buen síntoma de que las cosas vayan bien. Un país tan pequeño, con 30 partidos compitiendo en este momento, no es una muestra de que las cosas vayan bien. Yo creo que eso es parte también de un proceso deliberadamente construido, porque al estar adentro de este monstruo uno va conociendo muchas cosas, ¿no? Y hay gente poderosa que juega a diversos partidos, ¿no? Y que tiene diputados en todas las bancadas, en fin, como magistrados también. Entonces, es un sistema que realmente no representa el interés social. Es decir, los partidos políticos no representan ningún sector social, como debería ser en la teoría, y tampoco pueden intermediar por ese sector social ante el Estado. Porque si tú tienes un partido de los trabajadores y tienes diputados, representa a los trabajadores y va a intermediar por los derechos de los trabajadores en el Congreso de donde esté. Eso aquí no existe, no es un sistema de partidos políticos, pero si bien ya íbamos mal, yo te diría que donde Guatemala entra en una espiral negra y tremendamente preocupante fue precisamente en el año 2000, cuando el FRG, en donde participaba activamente esta señora Ríos,
toma el poder con Alfonso Portillo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente los grandes empresarios siempre han financiado a los partidos políticos, y eso es en todo el mundo, ya lo sabemos. Pues bueno, yo no digo que sean santos, pero son personas que cuidan ciertos espacios para mantener, digamos, principios. Pero en el año 2000, al llegar el FRG al poder, ¿quién tenía atrás? A la banda de contrabandistas de la Red Moreno, por ejemplo, tú sabes, ¿no? Entonces, a los cuatreros, digamos, para los cuatreros, a los bandidos. Exactamente. En el año 2000, es decir, el crimen organizado puso a prueba que ellos también podían financiar partidos y ganar. Fue donde el sector privado se quedó, digamos, inmóvil. ¿Cómo es posible que esta vez ya no ganamos? Como cervatillo con las luces del carro, así. Sí. Nosotros aquí le decimos conejo foqueado. Bueno, no lo había escuchado. Sí, conejo foqueado, ¿no? El tema es que, bueno, venía una nueva historia para Guatemala, iba a gobernar el FRG. Se pensó que una garantía iba a ser Paco Reyes, porque venía del sector privado y tomó toda otra línea también. Ahí debuta el crimen organizado en la política. Ahí empieza la primera, te diría yo, el primer tumor canceroso dentro del cuerpo, que es Guatemala, y empieza una metástasis que se ha ido extendiendo hasta ahora. Bueno. O sea, en gran medida todavía piensa que esos empresarios tradicionales daban cierta estabilidad y estaban preocupados por cierta calidad democrática, sí, porque es buena para los negocios, sí, digamos. Fíjate que aquí y ahora lo que se ha convertido es la invasión de los bandidos, sí, y el sector privado. Sí. Tiene Mira, cada vez menos vamos poder. A hacer una crítica propositiva y positiva del sector privado. Todavía hace los años 80, tal vez hasta el 90, un poquito por ahí, habían 4 o 5 señores muy poderosos dentro del sector privado, ¿verdad? Conocidísimos, que pues obviamente tenían un proyecto de nación, ¿verdad? Y lo tenían. Uh-huh. Quienes han mantenido curiosamente, o mantuvieron, tampoco ya hoy, han sido los militares, pero bueno, tenían un proyecto de nación. Esos señores se juntaban y sacaban un campo pagado y hacían temblar el país. Los señores fueron muriendo, sus hijos, sus nietos se fueron globalizando, sí, sus familias se fueron freseando, las empresas dijeron, no, ya no solo vamos a invertir en el pollito, en el cemento, metámosle a la banca y a la matriz electrónica, y se fueron en expansión, y muchas plazas, Ecuador, China, en todas partes. Entonces, además se fueron del país. Ni están tan cohesionados, ni son tan duros, ni tienen tantas... Al contrario. Tanta idea de nación. Acuérdate que lo que siempre se ha hecho... Me sorprende que una persona como usted de izquierdas hable con cierta admiración de esa élite empresarial. Bueno, porque es que ¿sabes qué pasa? Yo prefiero hablar con un enemigo que sabe lo que quiere, sí, hablar con 1000 disque amigos míos que sé que no son amigos. Que no son amigos, en realidad. Yo prefiero eso, de verdad. Y te digo, estos señores murieron. Sí. Se perdió ese proyecto y fue creciendo una nueva élite al interior. Bueno, tú dices, se fresearon, sí, es que era mejor nacer en Madrid o nacer en Estados Unidos, porque si la nena está embarazada, mejor que tenga el crío allá. ¿Y qué pasó? Pues evidentemente, luego vienen las coaliciones o las alianzas con el capital internacional, los países con Walmart y todas estas cosas que pasaron, de tal manera que esto se conoce en el marxismo como una burguesía de servidumbre, ¿no? Se perdió eso. Entonces, para ellos realmente Guatemala, y lo digo con toda honestidad, es una plaza más, así lo ven. Como Ecuador, como España, como Estados Unidos, ya están en otro contexto mundial. Hay que entender eso. Entonces tú tienes una clase empresarial que participaba en política, que se fue diluyendo la política y que perdió el rumbo. Hoy, mira, Cayo Castillo un día en CACIF, platicando con él, me dijo, Manuel, ¿tú crees que CACIF tiene peso? Roberto Ardón le dijo, ven para acá. Si yo te digo que me mandes a llamar ahorita a miembros de CACIF aquí en el lobby y que los quiero en media hora, ¿cuántos vienen? Ay, don Cayo, hay unos 15. ¿Viste, Manuel? Codeca en 15 minutos paró el país. Ya no mandamos. Yo creo que ahora con el tráfico menos de 15. Menos. Pero eso te da un vector de cómo esos grandes actores políticos se han diluido. Sí. Y quizá un poco por eso nos explicamos esta situación. Y además está lo que se llama en ciencia política colonización del crimen organizado en espacios políticos. O sea, el freseamiento de la clase empresarial tradicional se ha combinado con la llegada de los bandidos, del crimen, de los ladrones. No, y de algunas alianzas que no recuerdo ahora, pero que se han dado a nivel familiar, Daniel, entre ellos y el crimen organizado. Eso está claro, ¿no? Ese es el tema. Yo creo que los países necesitan tener grupos fácticos con intereses para poder darle viabilidad a un proyecto de Estado. Uh-huh.
En este momento no lo encuentro. Y por eso todos te dicen, ay, ojalá que la embajada se baje a Pineda. Ay, ojalá que la embajada... Alguien más, ¿va? Alguien más. Que alguien más. Va, hablemos de, en este ambiente, su proyecto político. Porque hay que decirlo, estaba hablando de la debilidad de los partidos políticos, pero su propia historia política habla un poquito de eso, ¿verdad? Claro. De alguna manera usted se sube a Winac, se baja. En este proceso hay una plataforma, ¿no? Que es Plataforma Guatemala Va. Guatemala Va, Sí. pero en realidad no es un proyecto político. No, de hecho, no. mirando su página web, dice muy específicamente no estamos aquí para promover ningún candidato, etcétera, etcétera. Puede haber habido un trabajo de capacitaciones o de reflexión, pero no es un proyecto político. Y usted va, de alguna manera, sondeando dónde irse. Un poquito como Carlos Pineda buscando jalón, con un poquito más de reflexión quizá, un poquito más de tiempo, sí. pero al final no es muy diferente la historia, ¿o no? No, mira, cuando yo regreso a Guatemala, fundamos la plataforma Guatemala Va. Trabajamos mucho en ello, que era orientada precisamente a formar jóvenes en el tema de lo cívico y lo político. Se cruzan las elecciones desde el 2019. Y te voy a decir algo, Daniel, verdad, te digo, y lo sabe la gente, yo nunca he buscado un partido político. Y no porque lo crea malo, es que no se me dio. Pero la verdad que yo diga, tengo interés de ser candidato, voy a hablar con Daniel porque Daniel tiene un partido y echamos un cafecito. No, mira, realmente hasta lo rehuía, precisamente por mi formación de científico político, ¿no? Que sé lo que es eso. Sí. Había algo que me decía, no. Pero dentro del equipo, y ahora te voy a contar una infidencia, luego, dentro del equipo había gente vinculada con la izquierda. Mira, Manuel, mira, la gente de la ORN quiere hablarte, la gente del MLP quiere hablarte, la gente de Winac quiere hablarte, hablemos. Y siempre soñé con un proyecto muy abierto de una izquierda democrática que pudo haber tenido viabilidad. Integrada. Integrada. No se pudo. Bueno, O sea, porque hay que decir, sus votos más los de Telma Cabrera hubiéramos ganado. pasan a segunda Sí. vuelta contra Sandra Sí. Torres, y digo yo que a esa sí Sí. le gana en segunda Sí, le vuelta. hubieran ganado. Y hoy sería presidente. Pues obviamente. Y fíjate que el tema está en que, bueno, se diluye eso, no podemos llegar a un acuerdo. Con MLP hablamos y les digo, sí, pero hagamos un proyecto más abierto. Ellos querían que fuera su candidato. Hagamos un proyecto más abierto. Y me dijeron, no. Si vas con ORNG y Winac, no. Porque esos proyectos son traidores, nos van a traicionar. Es palabra de ellos, ¿no? Entre ellos hay mucho problema. No lo aceptaba y dije, no puede ser, hay que darnos una oportunidad. Finalmente no se pudo. Entonces, con Winac empieza un proceso muy, pero verdaderamente lindo, que te digo hoy, nunca en la vida voy a volver a tener. Estoy convencido. Primero porque ya prácticamente esta va a ser mi última participación política. Pero… si esta no es, ya no va. No, yo creo que ya no. No creo que no. Habrá que evaluarlo, pero creo que ya no. Entonces te digo, Daniel, viene Winac… y ¿Bonita por qué fue? Bueno, porque la elección fue una elección muy democrática. Me dicen, mire… O sea, sí hubo trabajo con las bases. Sí. Tampoco bases muy grandes, ¿verdad? Es un partido Pero es relativo, pequeño. porque tú puedes tener bases pequeñas, pero cuando son originales, son naturales, valen más que cualquier base comprada con billete, eso sí. Un partido campesino surgió en las montañas, ¿verdad? Y ves las boletas de adhesión llenas de lodo, y andaba la gente en los… Y el tema es que me dicen, Manuel, mira, hagamos una cosa, ¿por qué no le das una plática de coyuntura nacional al sector mujeres del partido, al sector de los jóvenes, a los profesionales, y luego dejando que nos hagamos una evaluación? Y así fue. Fui a Chimaltenango, a Sexa y a varios lugares, ¿no? Y la decisión de ellos fue democrática. Luego me dicen, juntémonos y Manuel, hay simpatía hacia tu candidatura, te la queremos proponer. Bueno, un partido campesino, muy vinculado con mi forma de pensar, sano, sin injerencia al crimen organizado, y nos fuimos a la campaña. Una experiencia inédita, única e irrepetible, te digo, porque no teníamos ni para gasolina, luchamos con lo que pudimos, fuimos bloqueados, y sí hubo un fraude electoral, Daniel. ¿En qué sentido? Yo le he escuchado hablar de fraude electoral y está toda la reflexión del bloqueo de candidaturas y tal que estamos viendo ahora, que claramente encaja dentro de lo que llama la ciencia política autoritarismo competitivo, digamos, unas instituciones que dicen vamos a competir, pero solo estos. Sí. Estos de aquí no, y eso lo hace obviamente muchísimo menos democrático. Pero en contada de votos no hubo fraude. Mira, déjame decirte. Sí hubo fraude. Sí hubo fraude. Mira. ¿Cuántos votos le Te quitaron? voy a decir cómo empezó. Yo denuncié desde un principio que se venía, como ahora lo estamos denunciando con el partido Voz, y la historia me da la razón, que venía un fraude sistémico, porque el fraude, cuando los militares gobernaban el país iba a haber elecciones, y estaban preocupados porque les iba a ganar la izquierda, la democracia cristiana. Sí. Viene Somoza a Guatemala
se junta con ellos en la Fuerza Aérea, se les queda viendo, les dice, realmente ustedes, a todos los militares de alto rango, ustedes son una partida de pendejos. ¿Por qué están asustados? Si ustedes cuentan los votos. Sí, en estos países no ganan las elecciones quien saca más votos, es quien los cuenta. Bueno, te digo. Pero eso cambió. Mira las encuestas. Y ahí están las encuestas. Cambió. Yo te puedo mostrar. La ciudadanía cuenta votos. Yo entiendo que haya algunos ejemplos en algunos centros de votación para alcalde y demás, pero manipulación de millones de votos no se pueden hacer. Mira, sí se puede, y te voy a explicar cómo. Primero, ¿cómo empezó el fraude sistémico? Saca un medio de comunicación que no quiero ni mencionarlo por razones elementales, ¿verdad? Y por salud mental y espiritual. Saca la primera encuesta vía corta como en el punto 16, simpatía 0.8. Yo termino, después del fraude, con 5.2. Y te digo, fueron lo que me dieron. 5.22. Lo que me dieron. 200 y pico mil 30.000 votos. 230.000 votos, que no es una cifra despreciable. Te puede hacer ganar una elección. Bueno, mira, nosotros nos dedicamos a hacer una colección de certificados, de actas, de algunos centros de votación. Y los tenemos. Y que incluso muchos fueron bajados del internet porque estaban pasando ya, ¿verdad? Vía corta 80 votos, pero así, manchado con una línea 8. Cantidad, uno tras otro, pero era así. ¿Qué es lo que ocurre ahí, Daniel? Si tú te vas ahorita, y tú lo puedes hacer, que es investigador y comunicador, cuando empieza el conteo, en esas elecciones, Sandra Torres primer lugar, ¿sí? Yamatei segundo lugar, Villacorta tercer lugar, y míralo, 32 minutos me estuve ahí. Daniel, por favor, tenía que marcar tendencia ya. Estábamos recibiéndose. Pero entran votos de distintos sitios. Eso era lo rico. Estuvo más fuerte en la capital, estuvo muy bien en Xela, le fue muy bien en Quetzaltenango. Sí, ahí le ganamos 3 veces a uno a Yamatei y en San Marcos también. Mira, pero teníamos fiscales, ojo. ¿Qué es lo que pasa? Que mira, eso marcaba tendencia, ya eran 2 horas, estaban echando votos de todo el país. Era una verdadera encuesta ya, para decir, este cuate, bueno, bajémoslo al cuarto, al quinto, pero por ahí se queda. Mira hasta dónde me bajaron. Se va la señal, todos lo sabemos, lo recordamos, 10:30 de la noche se fue la señal, regresa como a la 1 de la mañana o 12 de la noche, ya me tenían el quinto, el sexto, me fueron bajando. ¿Y esos votos, cuántos votos fueron? ¿Cuántos votos calcula que le robaron? Por lo menos el doble. Y te voy a hacer una evidencia. O sea, hubiese estado a niveles de Telma Cabrera. Sí, y mira. ¿Y a Telma Cabrera le robaron también? ¿O le añadieron? ¿O qué eso no sé. Fíjate que eso no sé porque yo no conozco las interioridades del proyecto. Sí tuve contacto. Y ese fue mi problema con WINAC. Que MLP se comunica conmigo y me dice, Manuel, hubo un fraude. Claro que lo hubo. Le dije, estamos viéndolo, clarísimo. Hay que denunciar las elecciones. Hablo con la secretaria del partido y le digo, mire, Sonia, aquí hubo un fraude. Tenemos que denunciarlo. Y me dijo, me rehuyó varias llamadas. Y ahí entendí algo muy triste, que ese era un partido antisistema hasta antes de las elecciones. Pero después de las elecciones, con 5 diputados ganados, era mejor ya no hacer olas, ¿verdad? Que se quede esto como va. Componentes que yo hasta a esos niveles ya no entiendo. La cosa es que no tuve el respaldo y me sentí, Daniel, frustradísimo, no por mí, sino porque vi gente en los mitines llorar y abrazarme, ancianos, campesinos, pobrecísimos, diciéndome, Villacorta tiene que ganar y sacarnos ustedes esto. Entonces, era el voto de la gente que llegó contenta y que fue vilmente adulterado por estas mafias. Y luego te digo, hay muchos indicadores. Uno, faltando 15 días para las elecciones, recibo comunicación del asesor político del embajador Arriaga, de Estados Unidos. Doctor, el embajador le quiere hablar. ¿Cree usted que es posible? Claro, le dije, no tengo ningún problema. Me recuerdo muy bien, íbamos a ir a Mazatenango, no sé dónde, iba con traje por respeto a la embajada, hablo con el embajador, y el embajador me dice, Manuel, ¿cómo van las elecciones? Aquí viene un gran fraude, embajador. Ya se lo dije al expresidente de Costa Rica, no recuerdo el nombre de este señor, que estaba manejando la OEA en Guatemala y no se me puso atención, aquí viene un gran fraude, eso me preocupa. Que se manipule el voto religioso, el voto de las PAC, y esto sea un gran fraude, además, en el día del conteo. Sus palabras fueron, yo hablé con el presidente y le pedí que eviten, si pueden, en función a la democracia y la estabilidad, cualquier alteración. Espero que atienda, dijo. Luego me dice, y el embajador, Manuel, eso te lo deben tener grabado ellos en sus cámaras. Manuel, ¿y en qué posición cree que va el partido? Pues yo considero que estamos ya en un cuarto lugar, embajador. Y su asesor, en un error diplomático, le dice, sí, embajador, esas son nuestras expectativas. ¿Y diputados cuánto piensan meter? No menos de 14. La simpatía que tenemos sin dinero, embajador,
llenar las plazas en el interior. Como mínimo, vamos a meter 14 diputados. Su asesor le dice y ahí sí. es donde, digamos, allí, ante esa decepción, es donde se rompe con Winac políticamente. No, pero ¿Es mira, a partir de ahí? Sí, pero primero, te salgo de la embajada, me pongo mi chalequito, ¿no? Para ir a campaña en el carro y alguien que tiene mucho olfato político me dice, Manuel, ¿tú crees que el embajador llamó a los 14 candidatos a la presidencia? No, me dijo. Ya se dieron cuenta de que estás creciendo. ¿Cómo ahora, Daniel? ¿Cómo ahora? Esa es la verdad. Estás creciendo. ¿Y qué tal si en un momento dado un accidente histórico de las escuelas y el embajador nos reportó eso al Departamento de Estado? Lo que hizo el embajador Arreaga fue cubrirse las espaldas. Por eso te mandó a llamar. Y esa es la lectura que se le da, Daniel. O sea, aquel sistema está hecho para que la mafia gobierne permanentemente. Sí. Y Lo no que te pasa puede... es que concretamente en el sistema de votos, yo entiendo el reporte del día de las elecciones, donde también hay conteo rápido y Claro, sociedad es que yo te civil digo, sí, y sí, hay mira, observadores y demás, pero Sí. cuando ya se cuentan los votos es súper artesanal. No, yo lo digo. Tendríamos que tener una cantidad de gente metida en todo esto, pero ciudadanos. No, mira, yo no aspiro, guatemaltecos, sí, yo no políticos, sí, no. yo no aspiro a decirte Villacorta quedó en primero, segundo, tercer lugar, no, quedé donde quedé, ya está, ya pasó, la historia terminó. Okay. Pero, si te digo, por ejemplo, a los 30 días, eso está, ahí lo puedes buscar, a los 30 días del día de las elecciones, de las votaciones, no tenía una certificación oficial el TSE de resultado. ¿Te recuerdas? Nunca es así. Siempre se tardan un 30 montón. días Sí, sin pero siempre tener es un eso. montón. Es en todas las elecciones y tiene que ver con el mecanismo súper artesanal que tenemos de conteo de votos. pero la certificación pero siempre mira, y esta vez se va a tardar pero también si fuera en ese tan tiempo. eficiente el conteo manual con las boletas, la certificación de acta, yo te puedo decir que en cuestión de una semana ya se tiene de todo el país. No, es imposible que digan que no. Aquí se estaban haciendo arreglos, el registrador, el jefe del registro de ciudadanía se perdió, dijo que yo no me meto en nada, se fue del país. Y hay algo, hace un mes leí una noticia que decía, la FESI inicia investigación sobre el fraude electoral de 2019. Ahí está, en Google. Sí, porque el que planteó ese caso es Curruchiche cuando estaba en la fiscalía del tema electoral. Sí. Y sinceramente no sé si es una fuente demasiado fidedigna. Pero el hecho, y sus casos. Pero el hecho que se... Pero bueno, superemos Va, eso. Ya superemos pasó. eso y hablemos de ahora. Ahora. Usted dice que no se reflejan bien en las encuestas cómo va la cosa. Sí. ¿Cómo va la cosa entonces? Mira, yo estoy convencido, y te lo puedo decir, Daniel, que nosotros estamos ya entre los 2 primeros lugares. Entre los Convencido. Sí. ¿Y ese convencimiento de dónde viene? O sea, ¿cuál es la...? No de la gente que abraza por la calle, no me diga eso. Sí. Tenemos acceso a información de encuestas que está haciendo la Cooperación Internacional. Tuvimos otra que hizo una cadena de medios internacionales aquí en Guatemala, en donde evidentemente mi posición ya está entre el primer y segundo lugar. Y te lo digo hoy aquí, a pocas semanas de las elecciones. Si se respeta el proceso, así lo vas a ver. Sandra, ¿usted? Sí, así va la cuestión. ¿Quién más? Sí. Bueno, ¿Pineda? Mulet, no, ya en las últimas, Pineda muy arriba de nosotros, ¿no? Pero ya en segunda y tercera posición aparecía yo, aparezco yo. A la par de Pineda. A la par de Sandra Torres. Ok. Ya. Muy abajo Mulet y muy abajo Suri. Estas son encuestas que la comunidad internacional o estos medios internacionales no publican o no Pero mueven. que se me hace llegar a mí, porque la encuesta privada no la vas a publicar. Es decir, es una encuesta. Bueno, pero a todos, y yo me incluyo, nos llegan encuestas privadas. Sí, O sea, pero nos por cuentan- ejemplo, hay encuestas de las empresas que se dedican a hacer encuestas, Sí. obviamente, pero hay buenas encuestadoras, muy profesionales a las cuales se le contrata y que sí te van a reflejar con una muestra grande incluso de la radiografía de simpatía electoral. Pero esas encuestas, ¿para qué se hacen? Bueno, es para la inversión, es para el posicionamiento. He tenido, y no te puedo decir ahorita por razones obvias, llamadas de varios embajadores que súbitamente me han dicho, Manuel, queremos hablar con usted. Y yo sé que la información ya les está llegando. Es parte de la política, Daniel, estar cerca de aquella persona que puede ganar las elecciones. Yo estoy convencido, la simpatía en la calle, es que te digo de verdad, fuimos a pasos y pedales y no podíamos caminar, están las filmaciones, Sí. cantidad de gente acercándose a tomar fotos, a abrazar, es decir, tú lo ves en las redes sociales, yo publico algo, 285 comentarios, claro, los net centers se meten por ahí, pero tú ves los perfiles, es gente que no conozco porque son reales. Es decir, hay indicadores que muestran, y no porque nosotros o yo en lo personal esté representando algo fuera de serie, simplemente porque hoy el partido MOS
y Manuel Villacorta como su candidato, los estamos perfilando como el único partido de oposición frente a ese partido Castro. O sea, vamos a ver. Y yo quiero entender, digamos, cómo administra todas estas informaciones. Le he escuchado decir que el fenómeno Carlos Pineda es un fenómeno inventado, que es un fenómeno más ficticio que otra cosa. Sí, ¿Cómo dimensiona lo que pasa con Carlos Pineda? Mira, yo estoy convencido y algún día se tiene que demostrar, y lo dije en un tuit, porque cuando se anunció que Pineda no iba, empecé a recibir llamadas de mucha gente. Manuel, es tu momento, salí a denunciar eso, porque todo ese caudal se va a venir con vos. Yo no funciona así, les dije. Yo no me voy a referir sobre ese caso. Yo sabía que ese señor, ¿sabes cómo comparo a Pineda? Como aquellos muñecos que ponen en las ventas de repuestos, ¿no? Que por aire suben, esos payasetes, ¿no? Y que de repente empiezan a caer, esos muñecos de niño, ¿no? Así, un tigre de papel. Evidentemente sin organización partidaria, ¿sí? Sin base partidaria, sin formación política, sin antecedentes políticos que sustenten su candidatura. Realmente es un proyecto peligroso, pero es un proyecto, yo te diría, paradigmático, que se tiene que estudiar de cómo las redes sociales en un momento dado y esa inteligencia artificial se puede utilizar para romper con un esquema. Pero también es un fenómeno real en el sentido de conectar con cierta gente. Yo te puedo asegurar y que esa gente con la que ha conectado es gente que le interesa tener a usted y seducirla. Y a lo mejor la mejor manera no es decir que es puro humo. Oh, por supuesto. Mira. Es decir, algo vieron en él, sea verdad o no, estamos hablando de percepciones, algo vieron en él que representa reforma, cambio, antisistema. Sí, mira, yo no voy a negar que él generó simpatía, sin duda la generó. Y en una forma esperanza disruptiva, un poco como lo hizo Roberto Arzú, en esos 2 meses o ese mes, donde se fue a fondo atacando al establishment y increíblemente la gente empezó a ver simpatía de todos los extractos sociales. Fue un fenómeno parecido. La gran diferencia es que Roberto pues es una persona que hace política hace un tiempo y tiene todo un ancestro político. Este señor no. Y lo más peligroso, evidentemente, el problema con este señor son los elementos, digamos, los sectores que lo están apuntalando, que todos sabemos perfectamente bien que son del crimen organizado. ¿Y por qué lo sacan? ¿Cómo interpreta que lo saquen de la jugada? Por una sencilla razón. Como en todo, yo te digo algo, en la política no solo son votos, en la política también es el beneplácito de los grupos de poder, que en un momento dado te pueden permitir a Daniel que siga trabajando en la política o no. Eso así funciona. Lo sacan porque realmente este señor fue un fenómeno disruptivo desde el manejo perverso pero objetivo de las redes sociales, pero el señor no tenía dónde agarrarse. Yo te puedo asegurar que el sector privado nacional lo ve con tremenda preocupación. Sí, claro. Si tú estoy convencido. Es que a lo mejor eso es bueno para su popularidad, ¿o no? Bueno, no sé. Que ese sector lo vea así. Pero mira, por ejemplo, tú ves en la Comunidad Europea, la Unión Europea, Estados Unidos, estoy convencido que lo ve como un tremendo peligro. Estados Unidos, por ejemplo. Ahora bien, ¿qué tan bueno para nuestra democracia es que al que va primero en las encuestas, a lo mejor podemos cuestionar, pero alguien que va a puntero de los primeros, lo saquen un mes antes de las elecciones? Bueno, es que no es sano. No, pero mira, ahí hay no es sano. Ahí hay una cuestión. ¿Cómo es que este señor llega a ser puntero? Porque le digo, está definido. Yo he hablado con gente que sí conoce el tema y lo han investigado. Este señor tiene una granja de celulares, tiene una cantidad de perfiles falsos, IPs en Estados Unidos, en China. ¿De dónde? Es decir, lo han estudiado. Se vio como un peligro, como un problema de seguridad cibernética global. Algo así por ahí va la cuestión. Es decir, también hay que ver... ¿Es un mensaje que pega a cierta parte de la población o no vas a crecer? O sea, porque si fuese una cuestión de dinero, Manuel Conde estaría hoy pero fíjate que puntero en las encuestas. Por eso yo siempre se lo dije a mis amigos y al equipo político, no menospreciemos el fenómeno Pineda. No es un simple empresario que se sube a su helicóptero y órale pueblo, aquí estoy tomando mi café. No, a través de toda una estructura muy bien montada de cómo hacerlo. Logró vender la idea esa aspiracional del hombre famoso, que hace negocios, que es bueno y que es solidario, porque en el tiempo de crisis él apoya a su pueblo y que sabe montarse un tractor y que puede volar una avioneta. Es decir, fue una cuestión aspiracional típica de la sociedad, del espectáculo que vivimos en América Latina. Y se le vendió la idea a muchos, solo faltó rodearse de mujeres guapas, hasta ahí ya no llegó, porque es el fenómeno narcotráfico llevado a la novela. Eso lo manejaron bien. Por eso yo pienso, no, Pineda no es un elemento exógeno que salió entre las montañas y bueno, creció.
atrás de él. Pero igualmente se lo están bajando un mes antes de las elecciones y sea como sea que haya llegado ahí, ¿no es sano o sí? No es sano. No es sano porque utilizó métodos. Mira, es que no es sano que lo bajen, digo. Bueno, yo creo que sí. Sí lo es. Sí, porque si mira, yo participo en una vuelta. Pero si lo están bajando es Valdizón, es Yamatei. No. ¿Quién se lo está bajando? No, ese hace el bien por una mano, con una mano y el mal por la otra. Fue utilizado en negociaciones. Tú encargas, no es muy feo que lo hagamos nosotros, los grandes empresarios, o que lo haga el gobierno de Estados Unidos. Busquemos a alguien con el cual él tenga alguna rencilla. Bueno, negociamos con ese señor alguna prebenda. Vos tráetelo. Algo así fue, eso está claro. Yo te puedo decir definitivamente que este señor, por idoneidad y la forma como llegó ahí, no tenía la capacidad ni la legalidad para estar donde estaba. Primero que toda esa simpatía no es totalmente real. Hay simpatía propia, no lo niego, pero mucha de esa está inflada a través de las redes que él utilizaba. Creo también de que eso alteró, es que como que si yo participe en una vuelta ciclística, pero cuando no me ven me agarro de las estacas de un camión que me lleve 8 kilómetros y gano. Eso no se puede, eso no se vale. Y lo que él hizo realmente no era... Es que mira, yo lo viví en mis redes sociales. Yo sacaba algo cuando le dije, un tweet, que ahí empezó su disgusto conmigo, ¿no? El señor Pineda era muy bueno hablando solo, pero cuando lo invitaron ya los medios de comunicación a demostrar si sabía de política, se evidenció que estaba más perdido que un pingüino en Zacapa. Mira, se puso colérico, empezó a atacarme y todo, y la gente, y le dije, bueno, ¿sabe qué, señor Pineda? Tengamos un debate, platiquémoslo. ¿Y qué dijo? No, es que ese señor no está a mi altura, yo estoy a otro nivel. Bueno, a mí no me dolió, viniendo de él, qué bueno que lo dijo, sí, él está en otro nivel. Pero sí creo que no puedes permitir una injerencia de un proyecto que no es genuino, que tiene adulteración en su proceso y que viene a romper con todo. Sí, de hecho, estamos compitiendo contra 4 partidos oficialistas, tú lo sabes, que tienen todo a su favor. Suri tenía prohibición constitucional. Yo estoy de acuerdo que participe, yo en lo personal, pero ahí está. Sin embargo, va. La señora Torres lleva a un pastor en activo prohibido, sin embargo, va. Es decir, Manuel Conde, yo sé que ellos... Por eso digo, va a llegar una CC que ellos controlan y da la sensación que sacar a Carlos Pineda es parte de su plan. Pero bueno, es parte del plan. Bueno, lo tenían que quitar porque era un enemigo inesperado. Eso sí. Ok. Claro. Y eso es lo que yo digo, que es un poco no muy sano que se saque arbitrariamente a alguien por eso, no por las asambleas. Pero tú la excusa que agarran. Pero tú descalificarías a un jugador de fútbol, por ejemplo, que tomó algún tipo de carburante artificial para rendir mejor. Pero esas no son las argumentaciones. Pero es lo mismo con él. Utilizar las redes como se utilizó, cantidades de IP falsos. Hablemos, avanzando del proyecto concreto, del proyecto político VOZ. Okay. Se ha hablado mucho de esos saltos de Winac, se habló también, se reportó, no sé si es verdad, que estuvo en conversaciones con nosotros. Varios partidos. El partido, yo te digo, el Partido Poder, Partido Nosotros. Pero Nosotros hubiese sido un espectáculo, ¿verdad? El hijo de Valiente Telles con la hija de Sandra Torres. Mira, cuando tú estás en política... Daniel, eso suena un poco, como digo, No, es que llegaron conmigo. Ya. Cuando tú eres alguien apetecido porque puedes dar la bola, la gente se te acerca. Entonces llegaban amigos, mira, pero por cantidades, te quieren hablar del Partido Viva. Me reuní con Castillo en el Hotel Porta y platicamos. Que te quieren hablar del partido Nosotros, ¿y ese partido qué es? Sí. Dicen que es el... Bueno, platiquemos, hablé con este señor, ¿no? Es decir, y con gente con el partido Poder también nos reunimos en Fontavela y platicamos con su dirigencia, y lo puedo decir con la frente en alto, incluso con la gente de Semilla también. Samuel llegó 2 veces a la plataforma Guatemala Va en la zona 1, y llegó a platicarnos sobre la posibilidad de hacer una alianza y todo. Es decir, yo escuché a toda esta gente que se acercó, porque había que escucharla. Pero finalmente lo que importa son los hechos, Daniel. Con ninguno de ellos y se fue con el mejor. ¿Por qué son los mejores? En principio porque te digo... ¿Por qué mejor que Winac? ¿Por qué mejor que Semilla? ¿Por qué mejor que...? Bueno, obviamente que nosotros, que Poder, mira, que todos. Yo lo que valoro del partido VOZ es lo siguiente. Estos muchachos que se les dice, fíjate bien, ex-UNE, los tránsfugas, los reciclados de Sandra, todos esos epítetos, ¿no? Curioso que a la bancada de la señora Torres nadie ataca, y son firmas, la mayoría. No, a ellos no, nadie te dice, sí, los diputados de Sandra, no, es contra ellos. ¿Por qué?
El partido UNE nace como un proyecto socialdemócrata. Ahí estaba Fuentes, ahí estaba Delberto Torres, ahí había gente que, Luis Armando Zurita, un genio en el tema de la socialdemocracia. Se iba a hacer un partido socialdemócrata y creció. Y fue tan bueno que gana las elecciones, con un presidente sin carisma como era Álvaro Colón, que en paz descanse. Pero ¿qué pasa? Viene el partido y en un momento dado se tergiversa la direccionalidad ideológica operativa, porque la señora Torres llega sin ideología, sin preparación, y lo toma, saca a la gente buena, se queda con ello y ve negocios nada más. Los programas sociales, ¿no? Clientelismo político y buenos negocios. Lo destruyó. Estos muchachos se desmarcan de ella. No era la forma. Tuvieron conflictos entre ellos, hasta que realmente dicen, vamos a quitarle el partido. Eso está en la corte. Sí, Están todos los procesos. Y digamos, se lo devolvieron a ella por su influencia institucional, por haber co-gobernado con Yamatei. ¿Y qué fue lo que hicieron? Porque me preguntas el partido vos, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, entonces se reunieron ellos, Carlos, Oscar, Jairo, Orlando, bueno, entonces hagamos un partido. Y empiezan a hacer el partido vos. Tú no tienes idea de los bloqueos en el Tribunal Supremo Electoral para que el partido vos naciera. Es más, un día ellos ya lo dieron por muerto. Y la publicación en la prensa fue, ya no estamos luchando por el partido, estamos luchando por la historia política de Guatemala. ¿Qué es el GPO? Ahí está Aldo Dávila. Denunciaron la forma rusa, denunciaron la compra de las vacunas, denunciaron la minera en Izabal, que tú sabes lo que provocó, denunciaron, y yo estuve ahí, los 67 millones malversados en Chimaltenango, en el edificio del Hospital Nuevo, y tienen una cantidad de casos. Por eso yo le digo a la gente, vámonos a los hechos. Todos tenemos teléfono, internet. Google, pongamos ahí GPO o Grupo Parlamentario de Oposición Guatemala. Te van a salir 1,200 publicaciones de juicio, es decir, de interpelaciones, de visitas a instituciones del Estado. La pregunta, Daniel, es, ¿qué otro partido, qué otros diputados han hecho eso? Como lo han hecho, han tenido bloqueos. 60 intentos de quitarle la inmunidad a Aldo Dávila, por ejemplo. Un hombre común y corriente, que ahí anda lidiando con su realidad natural frente a un monstruo como es ese, 60 intentos. Es decir, yo vi en ellos lucha. Sí, uno de los casos además más grotescos de bloqueo que ha habido terrible en este proceso. ¿Qué le puedes acusar tú a Aldo? Y sin embargo no lo dejaron correr. De hablar feo, de bueno, gritar mucho. Pero en nuestro país. Es que al final es eso. Esa fue la razón. Pero da la sensación, mi estimado, que digamos, y tiene razón, patrones de votación, acción, fiscalización y demás, de este grupo, de 2019 o de 2020 hasta nuestros días. Pero antes, cuando observamos, digamos, ha habido un proceso de catarsis con los patrones de votación, con el actuar político de antes de 2020, por ejemplo. Esta gente votó Odebrecht, ¿no? Ahí están los votos de Odebrecht. Esos son unos datos tan objetivos como los datos objetivos de los últimos 4 años. Esta gente votó el Pacto de Corruptos el 13 de septiembre de 2017. Ellos estaban entre los diputados que votaron por esa mamarracho que tuvieron que hacerse para atrás y les encerraron en el 15 de septiembre de 2017. Ellos estaban entre ellos. Pero fíjate que no se me olvidan a ellos. Fíjate que sí, el voto está ahí. No, ellos no estaban ahí, al contrario. El 13 de septiembre estaban ahí. Al contrario. Fíjate que yo creo, te voy a decir Manuel, algo, el voto del 13 de septiembre, ellos están entre los que votaron. Vamos a partir de algo. En principio, yo no puedo decirte que ellos sean ángeles, ¿verdad? O arcángeles, no te puedo. Yo tampoco lo soy, no. Algunas cosas malas habré hecho. Pero no votó Odebrecht, bueno, no estuvo detrás de Sandra Torres. Yo recuerdo perfectamente en 2019, ellos detrás de Sandra Torres acusando a la CICIG de hacer ataques políticos, cuando le plantearon el caso donde quien le salvó el trasero a Sandra Torres, con perdón, fue la fiscal Consuelo Porras. La reacción de todos los que ha dicho, de Orlando, de Carlos y de todos estos, fue estar detrás de Sandra Torres. Bueno, es que ahí mira, estaban. Yo no puedo venir a hacerte un juicio de lo que pasó. Yo creo que es conveniente y sería interesantísimo que tú pudieras darles una oportunidad. Yo hablaba con ellos de eso. Sería interesantísimo que tú les dieras una oportunidad, porque ellos van a fundamentar algo que yo, la verdad, no sé, ¿verdad? Es decir, cuando ellos me empiezan a hablar, Carlos Barreda empieza a llegar a la sede de la plataforma y me plantea la posibilidad de ir con el partido, yo analicé esta realidad. Dije, este partido tiene este grupo de muchachos que en los últimos 2 años han dado la batalla contra la corrupción. De los últimos años. Bueno, es un partido socialdemócrata con una ideología muy afín a como yo pienso. He hablado con ellos y vamos por la misma línea.
Son personas muy abiertas, Daniel. Han tenido, por ejemplo, así como tú dices, también Carlos Barreda, por ejemplo, con la ley esta que puede ser criticable, pero desde la perspectiva de la vinculación con el sector privado, la ley de infraestructura vial, por ejemplo, ahí en las alianzas público-privadas, ahí está, la relación de ellos, incluso con el sector privado, es muy fluida. Yo ya tuve contacto con el sector privado a raíz de ellos y lo reciben con mucho aprecio. Es decir, yo no voy a defender algo, primero, que es indefendible, y segundo, que yo no conozca, ¿no? Entonces yo no podría venir y hablarte en nombre de eso. Entiendo que no ha hecho una catarsis con ellos de decir, mucha, todo ha estado muy bien a partir de 2020, me ha gustado y por eso me voy con ustedes, pero a la gran diabla de 2020 para atrás, sí hay pecados ahí, no, sin duda, que tenemos que abordar abiertamente, pero eso no se ha hecho. No, y mira, y te puedo decir que particularmente no soy responsable, pero asumo la responsabilidad a partir que yo acepto ser el coordinador del plan de gobierno de Voz y asumo la responsabilidad a partir de ser el candidato presidencial. Todo el equipo del partido Voz está bajo mi propia responsabilidad también. Voy a pagar factura por cualquier cosa que nos pase. Nos pueden haber colado a alguien deliberadamente que después pueda ser acusado de algo, no sabemos, porque en el tema político es muy abierto. Yo ando en la calle y muchísima gente veía corta una foto, véngase, ni idea con quién me estoy fotografiando. Puede ser alguien que después me la saquen y que el daño sea terrible. Esto pasa cuando tú estás en la política, ¿no? Sí. Es decir, hay tantas cuestiones que tú no llegas a conocer, pero el objetivo aquí es que es un proyecto que a mí me permitió participar. Estoy muy contento con el proyecto, no ha sido fácil, hemos tenido problemas operativos, discusiones, como en todo, pero vamos bien, estoy contento y la gente nos está recibiendo con aprecio. Según ciertos datos que maneja, vamos bien. Ya para segunda vuelta, primero prácticamente. Así será. Hábleme de la plataforma Guatemala Va. Porque yo entiendo que esa es más su gente, ¿verdad? Sí. O sea, esto es donde se subió, vamos a decirlo así. La plataforma que es de donde pertenece su vicepresidenciable. Sí. ¿Quién más está ahí? ¿Qué más cuadros? Porque mi sensación es que de ahí va a salir parte del gabinete. Esa es mi sensación. Sin duda, sí. ¿Quiénes son? Sin duda. Bueno, mira, solo brevemente, cuando yo termino mi relación con Winac, terminan las elecciones, digo, bueno, aquí hay un problema. Ya conocí por dentro al monstruo, como decía José Martino, que es la partidocracia corrupta, cómo operan, cómo los arrinconaron. Pero había otro problema, Daniel, era la gente. La gente no se estaba formando, la gente no se estaba organizando. El guatemalteco es indiferente, el guatemalteco le fascina quejarse por todo, pero mejor si alguien me resuelve a mí el problema. No es así, tenemos que participar. Entonces dije, miren muchachos, hay que formar juventud. Y tenemos un gran vínculo porque me están invitando a dar pláticas en el Centro Universitario de Occidente, en Quetzaltenango, el CUSAM en San Marcos, el CUNTOTO. Aprovechemos mi vinculación con la Universidad del Estado y empecemos a trabajar en formación. Y lo hicimos. ¿Y quién patrocina esto? Porque nosotros mismos. Por ejemplo, la sede de la plataforma Guatemala Va, y te doy la dirección, segunda calle 9-20 de la zona 1, es la casa de una casa de uno de los miembros del partido, ¿no? Que dijo, usémosla, una casa pequeña, antigua, muy bonita, dijo, yo la doy. Eso, ahí está, cualquiera puede decir, mentira, esa casa le pertenece, no, es de uno de los compañeros del equipo. Por ejemplo, Fernando González, Fernando Moscoso, es arqueólogo, un hombre con un gran conocimiento en el tema de las exhumaciones en vinculación con los conflictos armados internos. Él fundó aquí una organización que se dedica precisamente a eso, una fundación. Ha participado en excavaciones, por ejemplo, creo que fue en Bosnia o Herzegovina o algo así, en Europa del Este. Es toda una autoridad que conoce impresionantemente bien la historia política y la historia cultural de Guatemala, pero su profesionalización va por el tema de ser arqueólogo y que trabajó el tema de exhumaciones. En el conflicto armado interno lo trabajó y lo siguen buscando, ¿no? De Universidad de Estados Unidos. Él, por ejemplo, es Alfredo Vances, por ejemplo. Alfredo Vances es economista y abogado, empresario, ¿verdad? Un hombre de clase media, con una capacidad de organización impresionante, ¿verdad? Que está en el equipo de la plataforma Guatemala Va. Te puedo hablar del candidato vicepresidencial, Jorge Mario García, por ejemplo. Hace 4 años lo conocí, joven de 44 años. Él se dedica al tema financiero internacional. Él tiene una empresa que se llama Bursátile, ahí se puede buscar en internet, con operaciones en Wall Street, en la Florida, en Panamá, con una transparencia increíble, certificaciones de origen, de transparencia en todo lo que hace. ¿Y entre todos hacían coparacha?
Ponían dinero encima de la mesa y decían, bueno, esto para estos cursos, porque requieren de logística, requieren pero de la gente del interior nos alianzas, de administración, de todo. O sea, yo me dedico al ámbito docente, yo sé que eso vale dinero, digamos. Mira, por ejemplo, en el doctor Donald Sosa, Lisset, por ejemplo, Velázquez en Quetzaltenango. Doctor, ya conseguimos una sala o de Albamar, una esquinita por ahí, donde era un local para que tengamos la reunión ahí, llevemos a los muchachos. Cada quien va poniendo, llevan café, yo sí te puedo garantizar que en el caso nuestro con la plataforma fue un proceso, o ha sido un proceso tan maravillosamente genuino, limpio, y la gente que nos visita lo sabe. ¿Y esta estructura, digamos, de alguna manera se ha ido incorporando al proyecto Voz? Sí. Una vez que ya se fue apagando la plataforma Guatemala Va, ¿no? Fíjate que ¿Han servido también de financistas? ¿También han hecho cooperacha y han puesto algo de dinero para la campaña? Bueno, te voy a contar. Ellos tenían la intención política, como yo. Ajá. Si aparece, aparece. Incluso llegamos a un punto de platicar. Miren, muchachos, si no aparece un partido político, si no tenemos vinculación política en estas elecciones, que sería una lástima, pues bueno, probablemente formaremos un partido político nosotros. Por ejemplo, Alberto Pío Uclés, un abogado nuestro, él fue magistrado, ¿verdad?, de Corte de Apelaciones, un hombre que tú puedes buscar, pon su nombre en Google, te das cuenta la calidad de hombre que es parte del equipo también. Tenemos, y más que se me olvidan, Carlos Arriaga, por ejemplo, mucha gente valiosa. Y en el interior también, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Totonicapán. Entonces fuimos creciendo como pudimos. Creo yo que, y te lo digo con toda la modestia, Daniel, ellos siempre creyeron en mi liderazgo. El doctor Villacorta, el doctor Villacorta. Y ellos querían participar en política, que es sano. Y porque entendimos que tú puedes tener la razón y entender muy bien el país como tú lo tienes. Pero si tienes poder político, mejor, porque tú vas a incidir en un cambio. Entonces sí había un sentimiento de querer participar en política. Entonces, cuando aparece el partido Voz, hay una fundición, llegamos a la discusión en relación a la denominación de cargos para elección popular y tenemos una representación impresionante. Es decir, la plataforma Guatemala Va, tenemos en este momento algo así como 130 candidatos a diputados, 85 candidatos a alcaldes, representación en más del 80% de los departamentos, del 100% de los afiliados del partido, el 80% no llega a los 30 años, tenemos un 40% de participación de mujer en las candidaturas. Es decir, el partido Voz se benefició de esa alianza, recibió mucha sangre nueva y limpia que lo incrementó. Se pueden ver en las páginas mías, ¿verdad?, la nominación de los candidatos, quiénes son. Te digo, en Quetzaltenango, 2 doctores, jóvenes, doctores de clase media, que hacen sus esfuerzos para vivir. Lo mismo con el equipo de San Marcos, un equipazo que tenemos en San Marcos de gente joven. Lo mismo en Totonicapán. En Quiché, al profesor Mario, un hombre que es dueño de 4 colegios, los ha construido, los institutos técnicos privados, como él los tiene, ha llevado educación por años a las familias, lo quieren muchísimo, tiene mucha simpatía. Esa es la plataforma Guatemala Va, hoy integrada al Partido Voz. Leyendo su plan de gobierno, 100 paginitas, se aprecian las referencias bibliográficas, único prácticamente que pone referencias bibliográficas en su plan de gobierno. En realidad no deja de ser, pues, esa lista de intenciones, ¿no? Sí. En cualquier caso, usted llegaría con un Congreso fragmentado. No sé qué tanto cuando estás hablando de estos porcentajes tan pequeños, ¿no? Sí. Porque ahora mismo estamos en carrerita de enanos, ¿no? Estamos en 15... 13 le dio a Yamatei para pasar a segunda vuelta y ganar las elecciones. Imagínense, claro. Es una cosa súper minoritaria, sí. Hiper minoritaria. Y si vamos a pegar el brinco, vamos a pegar porque todos están entre 15, 20, digamos una aprobación muy, muy, muy pequeña. Eso pasa con los partidos políticos y va a llegar una cantidad tremenda de diputados que usted no controla. Sí. ¿Cómo se puede empezar? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Bueno, para llegar al gobierno y poder implementar un plan de gobierno como el suyo, si se tiene esa clase de fragmentación en el Congreso? Sí. Mira, nosotros hemos, en un ejercicio prospectivo, imaginado la Guatemala del futuro donde ya estamos gobernando. Yo esperaría, sinceramente, que el partido tenga mucho éxito. Llevamos, por ejemplo, también, olvidé decírtelo, mujeres campesinas, por ejemplo, para la Diputación de Alta Verapaz y la Diputación de Suchitepeques.
mujeres campesinas que tienen una organización de tierra increíble, que han venido trabajando por reivindicar los derechos de la mujer y la mujer campesina, reconocidas y apoyadas por la comunidad internacional de primera línea. Es decirte que primero voy a aspirar y a esperar a la vez de que tengamos una fuerza, una bancada consistente. No soy muy optimista en pensar que va a ser una bancada de arrastre, pero por lo menos… No va a llegar a 20, bueno, en el mejor de los casos. Ahora, menos sin Aldo. Aldo hubiese sido de meter hasta 3, diría yo. Sí. En un momento dado en la metro, no va a pasar. Sí, pero mira, por ejemplo, el escenario lo vamos a tener después de las elecciones. Digamos que tenemos 20 diputados, ok. ¿Qué queda por ahí? Bueno, ya pasó las elecciones, se acabaron los combates, incluyendo entre aliados, que se están dando en una forma innecesaria, pero bueno, y entonces ya decir, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿cuántos diputados pudo tener ese partido, este otro, donde podemos tener alguna alianza? Bueno, tratar de convencerlos a partir del diálogo y el sentido común de que podemos hacer un bloque legislativo más fuerte. Ir depurando y decir, definitivamente con ese sector de allá no podemos ir porque ellos están financiados por el crimen organizado. Ahí no podemos. Ok, pero… 90 diputados. Bueno, sí, de una vez. Es una situación desventajosa. Ahora, ¿qué es lo que he pensado, Daniel? ¿Sabes qué pienso? Yo quiero tener una relación estrecha, pero muy abierta y constante con la prensa nacional. Es decir, para informarle a la prensa, y se los he dicho a los periodistas en los que he hablado de esto, ¿no? Y para que la prensa sea a la vez nuestra vocera, no digo bajo un pacto de oficialismo, sino recogiendo la información ante la sociedad guatemalteca. Yo quiero trabajar estrechamente, y esto lo vamos a hacer, con organizaciones sociales fuertes. Es decir, para mí, tener una relación, por ejemplo, estrechísima con el Consejo Nacional Empresarial, también con CACIF, una relación, por ejemplo, con UNCITRAGUA, con todas las organizaciones sindicales, campesinas, con el CUNO, con NIC, con el CUC. O sea, de alguna manera apoyarse en grupos que están fuera del Congreso para decir vamos en una misma dirección. Claro, ¿por qué Manuel Villacorta está planteando, de acuerdo al derecho de iniciativa de ley que tiene el presidente, que es importante que reformemos la ley electoral y que se instituya la consulta ciudadana vinculada con la revocatoria del mandato, para que sepan que se les puede quitar diputados, alcaldes o presidente? Obviamente, sé que con la bancada nuestra, algunos aliados podemos avanzar, con aquellos nunca. Pero ahí viene la presión social, ahí tenemos esta base social que puede voltear a ver y decir, bueno, señores, y entonces, y que la prensa nos apoye. Pues el gobierno de Villacorta plantea esto. Tiene el respaldo de las universidades, tiene el respaldo de la academia, de las organizaciones empresariales, de las organizaciones sindicales. Ya es necesario hacer el cambio. Estigmatizar al enemigo del pueblo, ¿verdad? Ahí están. Sepa quiénes son y con nombre y apellido. Yo me voy a encargar de decir, aquí voy a mencionar los 62 diputados que no quieren aprobar la consulta ciudadana vinculada con la revocatoria del mandato. Aquí están los 62 diputados que no quieren aprobar, por ejemplo, la ley de desarrollo económico para la mujer guatemalteca. Ellos son. Que el pueblo los mire. Es decir, tal vez me voy a pasar 4 años peleando con eso, pero es lo último que puedo hacer, que el pueblo sepa quiénes no quieren un cambio estructural en Guatemala. Esa es lo que tengo, esa es la estrategia que vamos a utilizar. Entre, digamos, todas esas distintas propuestas en las distintas áreas que usted plantea, ¿cuáles serían las primeras, las fundamentales, para poder generar de alguna manera un cambio que la gente sienta que está sirviendo para algo y que después el apoyo popular vaya hacia el presidente y no al revés? Porque bloquear a una presidencia que no está con el sistema, hacer que de alguna manera no tenga resultados, que la gente se encabrone, así dicho en Román Paladino, es una buena estrategia para la clase política tradicional, porque luego resulta que el malo es el presidente de Villacorta. Mira, nosotros hemos hablado dentro de lo que es la filosofía operativa de nuestra política. 1, tratar de rescatar, si a esto todavía se le puede llamar democracia, la democracia. 2, el tema de derechos humanos. En Guatemala se violan los derechos humanos de una forma impresionante, en todos los ámbitos. 3, luchar desde nuestra perspectiva legislativa y ejecutiva para apuntalar un verdadero Estado de Derecho, reformar el sistema de justicia. Ahora, esto entre la filosofía, digamos, política. Lo operativo, el problema que tenemos como obsesión es el combate a la pobreza y la generación de empleo. Es que ahí está. Yo sueño, Daniel, mira, de levantarme todas las mañanas y inaugurar una nueva empresa. Imagínate lo que sería eso, ¿verdad? 365 días al año inaugurando nuevas empresas, pequeñas para 200 trabajadores o grandes para 12,000 trabajadores, generación de empleo para combate a la pobreza, no hay otra forma. Ahora, se dice bonito, pero esto implica inversiones. Esto es algo holístico, ¿no?
inversiones para que se genere empleo y podamos combatir pobreza. Sí, pero las inversiones las vamos a tener únicamente si hay una legislación efectiva, si tenemos infraestructura, si hay seguridad jurídica, todo esto está integrado. Ahora, si yo te respondo... El sistema de justicia estaría en contra suya. Totalmente. Pero también tenemos que hacer algo, la reforma del Estado. Es que mira, yo lo dije y lo repito, nosotros nos va a tocar, como los médicos, llegar a un quirófano a operar al paciente entre la vida y la muerte, desangrándose, y al mismo tiempo estar conectando el oxígeno, el agua, la electricidad, todo. Así nos va a tocar, porque no vamos a encontrar nada, más que un Estado derruido, saqueado, destruido. Entonces, por eso digo que mi gobierno va a ser un gobierno de unidad nacional, va a ser un gobierno de reconciliación nacional, ya no más odios, y va a ser un gobierno de transición, porque vamos a transitar para empezar a hacer los cambios y dejar los cimientos a un próximo gobierno. Entonces, y te digo también el tema de elevar la productividad agropecuaria, una economía verde y solidaria. Te doy un dato. ¿Cómo es posible que el año pasado el Ministerio de Economía haya autorizado la importación de 750,000 toneladas métricas, miren lo que es eso, de arroz, maíz y frijol, para un país como el nuestro, que tú puedes sembrar milpa en tu jardín? ¿Cómo se explica eso? Ni siquiera estamos satisfaciendo ya la demanda alimentaria interna. Entonces, elevar la productividad. 3 puntos en el tema de lo que vamos a poder hacer. 1, turismo. Yo creo que con el turismo de inmediato vamos a empezar a apuntalar un crecimiento económico sustentable y muy interesante. El otro es, a través de eso, el incremento de la producción agropecuaria. Yo acabo de decir por ahí, en un video de TikTok, que mi meta es duplicar o triplicar la producción avícola en el país, utilizando pequeños, medianos y grandes empresarios, porque lo que se trata es de llevar comida a la mesa. Y lo otro son las zonas francas. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir a ti, mira, ciertamente, yo no te puedo ofrecer para tus inversiones un país con infraestructura, con seguridad y un marco jurídico. Zonas francas de política industrial, digamos. Sí, pero tú puedes traer tu barco en el Atlántico, lo ubicas, bajas tu materia prima, ahí están los muchachos trabajando, lo subes al barco y te lo llevas a Estados Unidos, a California, a donde te toque, costa pacífica o atlántica. No vas a pasar por las carreteras, no vas a tener problema de inseguridad, y vas a estar, lo que llaman ahora muy comúnmente, ¿no?, el nearshoring. Bueno, estamos a la par del mercado más grande de producción y consumo del mundo. Ahí tengo yo expectativas muy grandes, porque esas zonas francas sí van a traer inversión. Puedes decir, bueno, Guatemala me interesa, al final ya no voy a usar las carreteras, yo no voy a tener problema de extorsiones, yo llevo mis barcos a que descarguen la materia prima y los barcos luego se van cargados con el producto terminado para California o para la Florida, New York. Buenísimo negocio, están cerquísima, cualquiera que va a querer este acercamiento. Esto creo yo que se puede explotar ya. Bueno, ya se nos está cayendo el decorado y todo, entonces es señal de que tenemos que ir cerrando. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien. Mucha gente me decía, es que él tiene la mecha corta, ¿verdad? Sí. Como dicen por ahí. Sí. Y además ya se ha peleado con algún español antes, muy famosamente por ahí. Entonces ten cuidado con él. Mira, ¿me das un minuto para hablar del tema? Es bueno y sano. ¿De cuál? De este tema de señor Trujillo. ¿De su pelea? Sí. Va. Bueno. No quería yo, o sea, solo quería hacer un chascarrillo. Es bueno, mira. Sí. Yo quisiera sinceramente... Tenía algo que ver con política exterior, ya que nos hemos querido meter ahí, ¿no? La historia es la siguiente, yo no lo conocía, ¿verdad? Y me invitan a Canal Antigua, como analista en un programa. Estaba ¿Con criterio? ¿Ah? En Con Criterio fue. No, en Canal Antigua. En Canal Antigua, eso fue hace mucho tiempo. Okay. Estaba él, estaba Silvia Jereda, Ricardo McDonald, que en paz descanse, y yo. Era un tema X, ¿no? Pero ese día, o al día siguiente, regresaba a Portillo después de haber purgado su sentencia en Estados Unidos. Y resulta que se estaba anunciando que un grupo de gente simpatizante lo iba a recibir con marimba y cohetillos en el aeropuerto. O creo que ese día fue. Entonces, pues yo creo que hay que reconocerlo, se habló del tema y él dijo, por ejemplo, está grabado. Si quieres yo te paso el link, lo puedo buscar. Y dijo, pero venga, que el pueblo de Guatemala está podrido. No puede ser que a un exconvicto se le reciba así. No era el pueblo, era un grupo afín a él. Silvia Jereda luego me hace una pregunta sobre un tema X y le digo, Silvia, le voy a responder. Solo permítame que le aclare algo al señor Trujillo. Se puso así. Señor Trujillo, le dije, Guatemala no es un pueblo podrido. Ahí está grabado. Yo le pido respeto porque nos están viendo personas mayores, jóvenes, que no están podridas. Yo viví en España, señor Trujillo, y le agradezco a España el vaso de agua, la fruta, el pan que me dio, el tiempo, el oxígeno,
Y conozco falencias de España. Y hay gente bien podrida en España, hay que decirlo. Pero mira, le dije, y nunca, jamás vas a oír de mí que yo critique un país que abrió las puertas cuando más lo necesitaba. Al contrario. ¿Verdad? Te lo digo, mi hija mayor tiene doble nacionalidad y también se hizo ciudadana española. Entonces, yo te sugeriría, le dije, o le sugeriría que recapacite y que por favor se excuse lo que acaba de decir. Se puso nervioso, ahí está el programa, si tú lo puedes ver. Ahí fue la primera vez que lo conocí. Mi sorpresa fue que al tercer día se empieza una columna de prensa libre, también están en internet, atacando a Villacorta. Es que no sé qué, que no. Bueno, y desde ahí la trae conmigo. El tema de la política exterior era porque en las elecciones pasadas había consigna de tratar de joderme, man. Era así. Yo llegué a varios medios de comunicación de la primera pregunta es, Villacorta, ¿Maduro o Guaidó? Imagínate. El presidente era Maduro, sigue siendo Maduro. Bueno, entonces me hizo la pregunta en un lugar y yo le dije, bueno, el presidente es el Maduro, es reconocido por Naciones Unidas, es el presidente, es que este es Chairo comunista. No. Bueno, ¿qué ocurrió? Fuimos ahí a la zona 15 donde estaba Radio Infinita, me invitan, sabiendo yo que iba a estar él, porque Villacorta no le da la espalda a nadie, Daniel, jamás. Y no se la volverá a dar si necesita hablar conmigo y tú nos puedes gestionar una entrevista y la hacemos. Llego ahí sabiendo que estaba Trujillo, que estaba esta muchacha Claudia y que estaba Juan Luis. Lo primero que hice al entrar, Juan Luis, ¿te puedo hablar un minuto? Lo jalé a un lado. Vengo aquí, con todo el respeto del mundo, a tener una entrevista sobre la situación política y mi plan de gobierno. Te puedo pedir un favor. Sería interesante que no me ataque este señor, porque yo no vengo a eso. Démosle viabilidad a la entrevista sana que traemos. Porque si él me ataca, yo me voy a defender. Y ahí también tú y Claudia se van a ir. No hagamos de este programa tan bonito algo así. Vuelve a ver el programa, Daniel. El programa se desarrolla muy bien. Al interior del programa, Juan Luis me pregunta, el tema de Venezuela, ¿cómo ve usted la relación entre Guaidó y Maduro? El presidente de Venezuela es Maduro, Nicolás Maduro, Juan Luis. Y Guaidó de la oposición apoyada por Washington. Bueno. Terminó el programa, es que terminó. Y él a la par mía, a mi izquierda, se mata a la mesa y me dice, no, pero espérese, candidato. Tiene que hablar aquí de lo que es la política exterior de su plan de gobierno. El tema de Maduro y Guaidó, no me jodas. Esto ya. Entonces me levanté con educación. Tú puedes verlo, cómo me da la mano Juan Luis. Se sintió muy mal. Y Claudia me salió a bajar Juan Luis y me dijo, perdóname. O sea, yo tengo un carácter fuerte, te digo, pero este señor también. Oye, sí. Entonces, que los dos tienen un carácter fuerte, no vamos. Y ojalá algún día, aprovechando que debería español, intentar hacer una entrevista con él. Claro un 1-1. ¿Sí? Claro, sí. Es más, hace poco por ahí alguien me mandó un audio donde él decía, yo no puedo compartir ni el aire que respiro con Villacorta, pero puedo decir que me parece un candidato serio. Me agradó. Que sea una persona que reconozca también que lo soy, porque a mí no me y a lo mejor podemos hacer algo para que los dos pues tengan una conversación así. Si tú puedes intermediar, porque lo bueno, ¿sabes qué es? Es conciliar, llegar a puntos de acuerdo. Lo considero un hombre pues inteligente, lo es. Vino aquí como Minúa, vino a hacer aportes, se quedó en Guatemala, encontró un buen país, que lo ha querido, que le ha dado espacios. Y creo que es una persona que puede hacer aportes y superar eso, ¿no? Está bien, le prometo que vamos a intentar gestionar algo, a ver si sale algo interesante y bonito en estas circunstancias. Dicho eso, solo y en 30 segundos, sí condena el sistema venezolano tal y como está ahora. Totalmente. Okay. Yo creo que en este momento hay un eje, un tríptico que ya no tiene viabilidad histórica ni ninguna razón moral para existir, que es como está el gobierno cubano, el gobierno nicaragüense y el gobierno de Venezuela. Ya no se puede con eso. Eso ya definitivamente... Ya no hay legitimidad. No, ya no hay legitimidad. Ahí se acabó. Últimas palabras de por qué hay que confiar en Manuel Villacorta como presidente. Pues mira, yo entendí que la política en Guatemala es un gran río de aguas negras. Lo entendí. Y así es y será por mucho tiempo. Para poder cambiar este país tú tienes que llegar a la otra orilla. Y tienes que tener el suficiente valor para lanzarte a ese río de aguas negras. Era más cómodo que Villacorta se quedara con su empresa de elevadores para discapacitados, personas con discapacidad, que no me hace millonario, pero me da para vivir, estar con mi esposa tranquilamente, vivir una vida de ese tipo, que meterme a la política por el costo que implica. Riesgo, amenaza, descalificación, como dice alguien por ahí, es tirarle tu honor a los perros. Pero dije, hay que cruzarlo. Si no lo hacemos, no vamos a llegar a la otra orilla.
sabía lo que me metía, ya lo había vivido en una campaña. El mensaje es al pueblo de Guatemala que ya llevamos muchísimos años con un cáncer que, digo, se aceleró a partir del año 2000 y ya es tiempo de quitarlo. Nuestro partido hoy, así es la historia, así es la coyuntura, se perfila como el único partido organizado a nivel nacional y con verdadera presencia a nivel nacional que puede garantizar ser la oposición de ese pacto de corruptos, de esas mafias vinculadas al crimen organizado. Solo le pido al pueblo de Guatemala que investigue, que analice, ¿verdad? Hay 3 tipos de guatemaltecos: aquellos que dicen que la política es sucia, aquellos no se meten ni la platican, ¿okay? Irresponsabilidad, que se le deja el espacio a los corruptos. Otros que hacen de la política un chiste, los programas estos los hacen un chiste y irresponsabilidad. Pero hay otros guatemaltecos, afortunadamente ya… Este programa no, solo para aclarar. No. Okay. Mira, ya hay un nivel de conciencia importante. Y siempre se lo digo a los amigos, cuando alguien va y se empadrona, ya está demostrando que le interesa el país. Yo confío en que esos 8 millones de empadronados y empadronadas, si no todos, por lo menos una gran mayoría, el 25 se levanten pensando que ya es tiempo de cambiar Guatemala. No tienen nada que perder. Que nos den la confianza. Porque a mí me pasa… Mira, yo llego a los lugares y encuentro tristeza, desconfianza, rechazo a la política, algo que tenemos que pagar factura, obviamente. Pero es ir penetrando, entiendo esa posición popular, superémosla, démonos la oportunidad. Hemos estudiado el país, lo conocemos, hemos presentado un plan de gobierno con todas sus falencias y sus limitaciones, ahí está, para que lo podamos ver, analizarlos. Tú dijiste una buena bibliografía, tiene vínculos cibernéticos vigentes, se está nutriendo todo el tiempo. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Que el pueblo de Guatemala decida, yo espero servirles. Y si no, pues la historia política de Villacorta termina acá y me dedicaré a pasar mis últimos años pues con la tranquilidad que yo sí asumí la responsabilidad, que dejé a mis hijas en Estados Unidos y a mis nietos, días que no voy a recuperar perdidos, pero que valió la pena, porque quemé mis naves, ya pasé el Rubicón, estoy aquí por eso, Daniel. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, gracias a ti por esta valiosa oportunidad, de verdad. Y ustedes ya saben, a suscribirse a YouTube, a las plataformas de podcast favoritas, síganos en TikTok, síganos en Twitter, síganos en Instagram, en Facebook también, Tangente GT. Nos vemos a la siguiente.